Oye, Vale. Karami, el tema de los homosexuales, ¿cómo se trata en el Islam? Claro, es que las preguntas que me haces son muy vagas. Es como, ¿la poligamia en el Islam qué? O ¿la tolerancia en el Islam O sea, qué? por ejemplo, Uf. la tolerancia con respecto a la homosexualidad también se basa en un origen biológico. Bueno, nosotros argumentaríamos, ¿vale? Que Ujú. el propósito de la sexualidad, el propósito biológico, quiere decir, tú puedes hacer todo lo que quieras con tu mujer o tu marido y Vale. disfrutar, pero, entre comillas, el sexo fue creado en los Para animales de reproducirse, ¿no? reproducción, en los animales de reproducción sexual. Ujú. El sexo, como la palabra indica, tiene la función de reproducirse. Vale. Entonces, esto automáticamente no contemplaría que dos machos o dos mujeres se apareen, ¿vale? Esa sería una respuesta básica y general. Como creemos que nuestra religión es ad-dinul fitra, la religión de lo natural, no se contempla eh, la práctica homosexual. Pero esto es una Vale. afirmación muy vaga, de nuevo, ¿vale? En el Corán se establecería, se establece, que es un pecado, básicamente. Un pecado quiere decir una acción que Dios no aprueba, ¿vale? Ya está. Ahora que me digas, ya, pero en Irán les han colgado, eso es otro tema completamente Vale. Eso distinto. ya es cultural, ¿tú crees? Sí, supongo que es cultural. Y una cosa, Karami, entonces, si eso es cultural es porque pues, el gobierno de esos países deciden reaccionar a un comportamiento homosexual de sus habitantes de esa forma, Ujú. pero realmente el Islam, como Ujú. religión, Ujú. ¿qué tipo de reacción tiene que tener? O sea, ¿cómo se debe de comportar un buen musulmán basado en el Islam Ujú. frente a un acto homosexual? Vale, aquí hay entran muchas cosas. La primera de ellas es, en el Islam tú puedes considerar que algo es un pecado. ¿Vale? Y la práctica homosexual, de acuerdo a la lectura más palpable, digamos, del Ujú. texto del Corán, es un acto. Lo digo porque a lo mejor te puedes encontrar algún musulmán que te diga, no, exactamente no. Vale, yo creo que si eres fiel al texto y no te intentas engañar, el texto no aprueba el acto homosexual. Dicho eso, hay otros pecados que no se aprueban. La consumición de alcohol, por ejemplo, no se aprueba. Y no por eso tratamos mal a la gente que consume alcohol, ¿vale? Tú no consumes, tú, perdón, no tratas mal a una persona que comete un pecado, especialmente si no tiene tu cosmovisión y tus creencias, Vale. no te metes en él. Ahora bien, donde el Islam sí que tiene un problema es en las manifestaciones públicas de lascivia, hablando claro, en el sexo en público o ante otras personas. Vale. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación? La justificación, si quieres una justificación, te diré que el ser humano em, desde la perspectiva del Islam, es un, entre comillas, es un animal, es una criatura creada por Dios, ¿vale? Como lo puede ser un mono o una vaca, pero luego, por otro lado, no es exactamente igual que esos otros animales, ¿vale? Ajá. Es decir, tenemos un concepto de lo que está bien y está mal, de lo que es moral y lo que es inmoral, de lo que es decente y lo que es indecente. Entonces, el ámbito de la sexualidad que se respeta como algo natural, pero algo que pertenece al ámbito de lo privado. Vale, pero ¿eso qué tiene que ver con la Con la homosexualidad? homosexualidad. Claro. Exacto. En el Islam tenemos un principio de que tú no te metes en la vida privada de nadie. Vale. Entonces, si otra persona es homosexual o lo que sea, o otros tipos de cosas sexuales, es su vida privada y yo no me meto. Pero si practica actos sexuales en público, entonces técnicamente se tendría que Vale, pero impedírselo de eso alguna eso es manera. otra cosa. Pero imagínate un padre que su hijo le Mm, sale, es homosexual mm, y muchas veces se les repudia ujú, por esto. ujú. O sea, ¿qué base Que tiene? también pasa aquí, ¿eh? Ya. Pero ahora que me estás preguntando, ¿cómo dice el Islam que tienes que portarte si tu hijo sale homosexual? Ujú, Sí. básicamente. Vale, como te he dicho ya antes, el Islam no hay un versículo que diga, si tu hijo sale homosexual, dale una patada. Ujú. Pero si sale un poco afeminado, pero no es homosexual, entonces dale un beso. Es decir, no está todo tan Vale. estipulado. O sea, no se sabría muy bien si eres un padre y te sale. Yo lo que te diría es que Dios no ha fijado cómo tienes que responder a esa situación, ¿vale? Entonces, las Vale. diferentes personas, en base a nuestra propia inclinación, en base a nuestro grado de apertura, en base a nuestro nivel cultural, en base a a la cultura que nos rodea, reaccionaremos de diferentes O sea, maneras. tú Y obviamente, personalmente, a ¿crees esas que está mal que un padre repudie a su hijo por ser homosexual? repudiar, sí. Yo, más que nada, porque en el Islam es un pecado romper los lazos familiares, ¿vale? Como os he dicho al principísimo Ujú. de es Vale. uno de nuestros puntos cardinales. Entonces, si un hijo te dice, mira, papá, a mí me gustan los chicos, yo obviamente le voy a decir, la práctica de esto es un pecado en nuestra religión, no le voy a mentir, ¿vale? Porque os encontráis a musulmanes que mienten o que quieren ser demasiado políticamente correctos. Yo le voy a decir, esto es un pecado. Ahora bien, yo no le voy a ¿Qué quiere decir repudiar? ¿Que ya no eres mi hijo? Pues Echarle de casa, o sea, dejar de cumplir con tu Vale, yo obligación, ¿no? ahora no hablo en Como... nombre de Dios o del Islam, ¿vale? Ahora os voy a decir mi opinión.
mucha gente dice que la homosexualidad es antinatural. Yo no sé si es más antinatural la homosexualidad o que puedas rechazar a tu propio hijo. De verdad no sé cuál de las dos cosas es más antinatural. No digo que te tenga que gustar lo que hace, pero incluso si como creyente crees que se ha descarriado del camino, ¿crees que tú dándole una patada y tirándole a la calle volverá al camino? De hecho, recuerdo ahora el caso de una persona, lo hablaba con mi madre, una persona que es de origen marroquí, que es trans, básicamente, ¿vale? Es una mujer musulmana trans. O sea, era un hombre, ahora es una mujer trans. Y es musulmana y se identifica como tal. Pero claro, esta persona, su familia le repudió y se tuvo que ir a la calle. No tenía a nadie, perdió a toda la gente que le apoya, todo su círculo. ¿Y qué hizo? Prostituirse. Es decir, al final, tú como musulmán y persona con cabeza, si tú repudias a alguien de tu familia, incluso si está haciendo algo que tú crees que es un pecado o en un estilo de vida cuestionable, hay una cosa que llamamos hikma o sabiduría. Tienes que saber las implicaciones que van a tener tus acciones. Si tú repudias a esa persona, va a acabar peor. Mientras que si sigue con su círculo, es más, si está cometiendo un pecado y su círculo es musulmán, ¿cómo tiene más probabilidades de apartarse de ese pecado si crees que lo tiene que hacer? Sea cual sea el pecado. Manteniendo el círculo o quitándoselo. Es decir, aquí hay muchas preguntas y ramificaciones que se podrían hacer. Por eso, islámicamente solo te puedo decir que la práctica es un pecado, ¿vale? A partir de ahí, cómo respondo, no sé qué, he hecho a mi hijo de casa, no sé qué, Irán, colgar a gente, ya todo eso son otros temas de conversación. Yo también te digo, en otras religiones también es pecado, ¿eh? Sí, O sea, sí. No, sí, esto en el no- cristianismo, en teoría, llevar cristianismo lo es. al cristianismo también es un pecado. Lo que pasa es que luego Sí, pero- se ha evolucionado el Hay mensaje. un poco más de tolerancia. Sí, ¿no? nosotros, Tolerancia, fíjate, vamos a nosotros decir. como musulmanes, palabras como reforma, tolerancia, creo que hay que usarlas con cabeza, porque yo creo que para Dios es un pecado la práctica de la homosexualidad, ¿vale? No digo que la persona homosexualidad es mala, que eso es otro matiz que hay que dejar claro, ¿vale? La persona tiene una inclinación, eso no le hace malo, ¿vale? Pero si practica estas cosas, entonces creemos que es un pecado. Pero Yo una pregunta, no- ¿no sería antinatural que tú tengas una inclinación y no realices Eso la es una práctica? muy buena pregunta que ahora responderé. Ahora ya no sé lo que te iba a responder. Te iba a decir... Ostras, se me ha ido. Que no es el pecado tener la inclinación, sino la práctica. Sí, pero eso era una nota al pie. Vale. Lo que te estaba intentando decir era otra cosa. Bueno, básicamente que el Islam prohíbe la práctica de la homosexualidad. Todas las demás respuestas que podamos tener vienen determinadas por diferentes factores. Vale. Y a mi pregunta de no sería, ¿no va en contra un poco de las bases del Islam ir en contra de tu naturaleza? Si por ejemplo Vale. tienes una inclinación homosexual, ¿no Vale. sería antinatural no practicarlo? Yo como musulmán te respondería. Y quiero dejar muy claro desde ya que yo no comparo a un hombre homosexual que mantiene relaciones con otro hombre que es adulto y es consentido. Para mí es un pecado, no voy a falsearlo. Pero no es lo mismo que la pedofilia o que a alguien le guste los animales, ¿no? La sodomía, no sé cómo se llama, zoofilia. Zoofilia, sí. Vale. Pero ahora, en respuesta a tu pregunta, Ujú. ¿vale? Sin comparar estas tres cosas, Vale. ¿vale? Pero hay personas que tienen una inclinación pedófila y hay personas que tienen una inclinación zoofílica. No porque sea su inclinación vamos a decirle que está bien automáticamente. Insisto, no estoy comparando el acto de la homosexualidad con el acto de la pedofilia. Lo único que estoy diciendo es que si el argumento, cuando tienes una inclinación, lo normal es que se te deje hacerlo, si extiendes ese argumento a todo el abanico de territorios a los que te lleva, Súper peligroso. podemos claro. acabar metiéndonos en Pero líos. ahí entra Dejando en juego- muy claro que no es lo mismo. Pero ahí entra en juego el consentimiento. Exacto. No, pero tú no me estabas preguntando por el consentimiento, me estabas preguntando Claro, pero por el tú hecho has- de tú que has si mezclado alguien... tres cosas que Que no son lo mismo Claro. a causa del consentimiento. Pero tu efectivamente. argumento no era sobre el consentimiento, era sobre la inclinación. Ujú. Entonces yo te he dicho que si el argumento, cuando un humano tiene una inclinación a algo, automáticamente tenemos que asumir que es moralmente aceptable, Sí hay consentimiento, digo, ¿eh? Claro. pero es que son dos cosas El- distintas. Una Claro, cosa es la por eso yo te estoy inclinación. preguntando con consentimiento. Si Vale. tengo una inclinación, Yo, imagínate. yo creo que un hombre tiene una inclinación para mantener relaciones sexuales con otro hombre homosexual, los dos son adultos y consentidos, para mí sigue siendo un pecado, Vale. ¿vale? Pero lo que tú me has preguntado, pero si es una inclinación suya, ¿no es antinatural que tenga que combatirla? Entonces ahí es donde yo entro a darte el otro ejemplo, en el tema de la inclinación. Ok, entiendo. Las personas tenemos inclinaciones a muchas cosas que podemos entender que no necesariamente están bien porque sea nuestra inclinación. De hecho, si yo estoy casado con una mujer, puedo tener la inclinación de acostarme con todas las que vean la calle. Muchos hombres tienen esta inclinación. No les decimos, oh, como es una inclinación natural no pasa nada. O sea, el criterio no es siempre
que si alguien tiene la inclinación entonces se tiene que aceptar. Yo, si te ha gustado este clip, por favor, suscríbete al canal, dale like, apóyalo. Y nos vemos en el siguiente trip.